¿Qué pensaría usted si yo le dijera que, aún siendo niños, no estamos exentos de ver escenas horribles relacionadas con lo paranormal, con gente que no tiene corazón y hace cosas que, mejor déjeme le cuento? Y aprovechando que estamos por aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos al año de 1982, al centro de Argentina, país desde donde también nos han llegado relatos increíbles, aterradores por supuesto. Lugar donde Daniel Buitrago vivió el siguiente relato. Vivo en una zona montesca, en los límites de un pueblo, aquí en Argentina, claro. A día de hoy son muchas las familias que viven por aquí, pero cuando sucedió lo que les voy a contar apenas se estaba poblando. A raíz de ello, gran parte del sector estaba compuesto por puro monte. Por ello, no teníamos muchas opciones al momento de elegir a dónde ir a jugar con mis hermanos y primos, siendo niños. Y en esos tiempos vivíamos todos juntos en la casa de mis abuelos, que por fortuna tenían suficiente espacio para que todos pudiéramos vivir ahí sin problema. Nunca nos había pasado nada malo hasta que una tarde, uno de mis primos fue mordido por una víbora. Y desde entonces, no, imagínense nuestros papás. Nos tenían prohibido salir a merodear por el monte sin la compañía de alguno de mis tíos u otra persona mayor. Pero claro, tanto ellos como mi padre siempre estaban trabajando, por lo que sí nos aburríamos jugando todos los días en el patio. Y eso era la excusa perfecta para esperar el mínimo descuido de nuestras madres para salir a donde ya nos habían dicho que no. Solo éramos Gabriel, mi hermano menor, Fabio, uno de mis primos, y yo, los que estábamos presentes jugando en ese momento. No sé si lleguen a escuchar este relato, espero que sí, porque es algo que nunca se nos olvidó. Y todo iba bien, normal, hasta que Gabriel encontró algo inusual. Había un hornero que antes no habíamos visto. Un hornero es un tipo de pajarito, de ave, y estaba en una parte un poco más adentro de la vegetación, hasta donde no solíamos llegar, así que nos tomó por sorpresa. Está de más decirles que no era la primera vez que veíamos una tan bonita construcción de esa especie de ave, ya que, bueno, en lugar de construir un nido con ramas un poco más habitual como otras aves, estos animalitos construyen un tipo de casita encima de los árboles, hechas con fibra vegetal combinado con lodo, piedritas pequeñas, estiércol que encuentren por ahí. Por dentro tiene como una camita hecha con plumas, paja, que es donde incuban a sus huevos. Pero inevitablemente pasó por nuestra mente no dejar pasar la oportunidad y hacer nuestras travesuras. No digo que estaba bien, éramos niños y se nos hacía muy fácil hacer este tipo de cosas. La casita fabricada con ese tipo de barro estaba en una de las ramas más altas de un árbol, siendo ese el motivo principal por lo que nos atrajo. ¿La razón? Fácil. Pues como todo niño entre 6 y 10 años de edad, teníamos la muy mala costumbre de recoger piedras del suelo para tirar los nidos, y quien lograra hacerle el mayor daño resultaba ganador. Muy mal de nuestra parte, por supuesto. ¿Cómo me arrepiento de eso? Por fortuna, el ave no se encontraba en el interior, así que uno a uno fueron cayendo los pedazos de barro que formaban parte de la construcción al ser destruida por las piedras. Irónicamente, y a pesar de la vasta experiencia que Fabio y yo teníamos para tumbar nidos, el ganador fue mi hermanito Gabriel, quien feliz empezó a gritar, festejando. Pero en ese justo instante, fue cuando escuchamos que las ramas comenzaron a crujir. El sonido nos alertó a los tres, y al mismo tiempo volteamos a mirar a ver de qué se trataba. Era una pareja de horneros, es decir, las aves que construyen esta clase de nidos de barro. Pero lo que no podíamos entender es qué fue lo que emitió ese ruido, ya que esos pájaros son de porte pequeño, no tenía sentido que hubieran sido ellos. De repente, el crujido se repitió. Recién ahí nos dimos cuenta que venía de otro lugar, unas ramas más arriba de donde estaban esas aves. Y al parecer eso era de un tamaño mayor, considerable.
ya que podíamos ver cómo se estaban moviendo las ramas. Sin embargo, no podíamos ver qué animal era en específico, ya que las hojas lo cubrían por completo. Poco a poco me empezó a dar miedo. Volteé a ver a mi hermano, a mi primo, y noté que ellos también se estaban espantando. Imagínense entonces el terror que sentimos cuando escuchamos una voz de mujer, tétrica, como afónica, que con un tono también muy feo, nos dijo: «Niños traviesos, les gusta jugar en el monte, yo los acompaño». Los tres salimos corriendo como nunca antes habíamos corrido. Nadie se animó a voltear para mirar. Como estábamos cerca de la casa, no tardamos en llegar, así que de inmediato le contamos a mi madre lo que nos había pasado apenas llegamos con ella. Al notar nuestro miedo, mis tías también se acercaron para ver qué pasaba, y precisamente fue una de ellas la que nos dijo: «Esa era una bruja. ¿Cuántas veces les hemos dicho que no vayan al monte solos? Encima a estas horas donde nosotras tomamos la siesta y es cuando más se aparecen estas condenadas. De seguro los van a andar persiguiendo, así que tengan mucho cuidado cuando estén durmiendo en las noches. No vaya a ser que vuelva por ustedes y se los lleve». Tal cual les digo, esas palabras nos asustaron aún más. No obstante, tanto a mis tías como a mi madre las vimos sonreír segundos después, por lo que sentimos un ligero alivio al pensar que simplemente nos lo decían de broma. Pero ni eso nos calmó por completo, ya que el resto del día seguimos con ese miedo. Ni siquiera nos queríamos asomar al patio trasero. Para colmo de males, la habitación en la que dormíamos con mi hermano estaba justo al final del terreno, por lo que Gabriel y yo no podíamos dormir. Estábamos cada quien en lo suyo, pero rogando que no nos pasara nada. Pero por suerte teníamos a Martel, mi hermano mayor, quien también dormía en la misma habitación. «¿Y les pasó algo anoche? ¿Vieron o escucharon a la bruja?», me preguntó al día siguiente Fabio, con un miedo en sus ojos plasmado, era más que evidente. Le dije que no, pero que no pude dormir. Él me contó que de igual manera le costó un poco conciliar el sueño porque tuvo una pesadilla que lo despertó en la madrugada y lo dejó espantado de nuevo, haciendo que le fuera imposible volver a dormir. En el sueño yo me veía acostado en mi cama, hasta que de pronto un fuerte sonido me despertó. Al abrir los ojos vi que mis hermanos seguían durmiendo como si nada, pero al girar la cabeza para mirar hacia la ventana, vi aquella cosa. Era un hornero, igualito a los que vimos ayer en el monte, pero este era enorme, tanto que tenía que estar inclinado para poder estar posado en la ventana y meter la mitad del cuerpo dentro del cuarto. Tenía unos ojos muy feos que me dejaron paralizado y mudo. Sentía que quería e iba a gritar, pero no tenía ni iba a tener fuerzas para hacerlo. Pero no es todo. Su cara. Ese pájaro tenía la cabeza de una vieja, una anciana deforme. Me miraba con odio y te juro que, a veces, sonreía. Tenía unas patas, garras más bien, enormes. Estaba raspando la base de la ventana donde estaba apoyada, pero lo hacía sin dejar de mirarme, como si me quisiera asustar o me quisiera hacer sentir amenazado. De repente, eso se fue volando hacia el techo y la perdí de vista. No sé a dónde se fue, solo escuchaba cómo andaba aleteando encima de la casa. Y regresó a los pocos segundos para ahora mantenerse volando frente a la ventana viéndome, y como queriendo que yo la viera también. Yo sé que fue un sueño, sí, pero no quita el miedo que sentí. Ver todo eso y encima, ahora que la podía ver otra vez, tenía algo clavado en sus garras y se veía perfectamente. Te repito, yo sé que era un sueño, pero sí me asusté. Era la cabeza de don Rogelio, te lo juro. Esa bruja tenía en sus patas clavadas con las garras la cabeza de don Rogelio. No me puedo equivocar, era él. La cabeza tenía la boca abierta, eran sus facciones, el cabello, no sé por qué tenía que ver en mis sueños. De un segundo para otro mientras estaba viendo eso, sentía que me empecé a hacer pipí en mis pantalones. Me desperté de golpe cuando sentí eso. Cuando me senté en la cama todavía estaba temblando de miedo,
como en mi sueño, y me di cuenta que de verdad me había hecho del baño. Don Rogelio, de quien me siento en la libertad de decir su nombre ya que sé que nadie de su familia vive ya, era un señor que vivía en un rancho cerca de ahí. Hacía unos días atrás de todo eso, había fallecido su madre, y como nunca se casó, ahora vivía solo. Había muchos rumores en torno a ese señor, extraños, pero creo que son irrelevantes, así que los voy a omitir, solo era una curiosidad. Pero bueno, les hablaré un poco de él más adelante. Por ahora solo les diré que nadie lo quería, tanto a él como a su difunta madre, pues solían ser muy groseros, prepotentes, agresivos incluso con quien fuera. Cuando mi primo Fabio me contó esto, sentí muchísimo miedo, porque a pesar de que fue solamente una pesadilla, podía ver el terror en su cara mientras me contaba aquello con tantos detalles. Omití algunos porque no sé si la plataforma lo permita, pero en resumidas cuentas, lo que vio en su sueño, la cara de ese pájaro de anciana, le escurría sangre. Aún así, con miedo y todo, le dije que menos mal que nada de eso había sido real, que se calmara, en serio no pasaba de un sueño y listo. Pero pasadas unas horas, cuando llegaron del trabajo mi abuelo, mi padre y mis tíos, de pura casualidad escuchamos la conversación que tuvieron con las mujeres de la casa. Ellos creían que no estábamos escuchando. Creían esto porque los demás primos y mis otros hermanos estaban jugando en el patio. Gabriel, Fabio y yo estábamos juntos, estábamos adentro de la casa ya que aún teníamos miedo de ir cerca del monte, salir de los límites del terreno. En casa teníamos la costumbre de esperar a que los adultos llegaran para comer juntos. Y nos llamó la atención de que no nos avisaron para sentarnos a comer. Por eso salimos de la habitación para ver qué pasaba. Porque sí, teníamos hambre desde hace ya un rato, y la comida ya la tenían listas mis tías, solo esperábamos a los demás. Y por eso, escuchamos a mis tíos que contaron esto, susurrando. Es don Rogelio, es a él a quien encontraron sin vida. Un señor de por allá en su pueblo lo encontró cerca del camino que lleva a la laguna, y lo pudo reconocer solo por sus ropas y su sombrero tirados al lado, los que siempre traía ese señor. Y no les vayan a contar a los niños para que no se asusten, pero es que don Rogelio no tenía cabeza. Sabíamos que era un señor agresivo con todos, pero aún así creo que no se metía con nadie hasta ese punto. Además, ¿quién pudo haber sido? Dicen, porque nosotros no lo vimos, que tenía heridas por todo el cuerpo, rasguños pero grandes. Se notaba que se había defendido aunque no lo logró. No sabe ni a dónde iba el señor, pero pues al salir fue atacado. Los muchachos de la finca donde trabajamos fueron a mirar a ver qué más averiguaban, o qué les decían, pero nosotros preferimos venirnos para acá directamente. A una de mis tías, irónicamente la que nos hizo la broma la tarde anterior, le cambió completamente la cara, de miedo, y fue justo su esposo quien estaba contando eso, así que le creyó sin dudarlo. Fabio y yo estábamos mudos por la impresión, desde una de las habitaciones cerca del comedor, pero mi hermano no se aguantó, él también estaba escuchando, y corrió a abrazar a mi madre gritando y llorando. Nos regañaron por haber escuchado eso a escondidas, pero rápidamente su atención se volvió a centrar en lo que había pasado. Creo que eso ya era lo de menos, cuando Fabio les contó lo que había soñado. Para empeorar las cosas comprendí que quizás, que tal vez, eso no había sido una pesadilla. Aquella bruja de verdad había ido a ver a mi primo. A no ser que fuera una coincidencia de lo más horrible, el que sí haya sido solamente un sueño. O no sé, cuando crecí por ahí escuché que a veces estas personas o seres pueden inducir este tipo de miedo a través de los sueños, así que ya no sé qué pensar. Solo por lo que nos pasó a nosotros el día anterior, fue que mi padre junto a mi abuelo salieron ahí mismo de la casa para ir a ver qué más les decían sobre el fallecimiento de don Rogelio. Tenían que asegurarse de que si era verdad todo eso que les decíamos, lo que habían escuchado, lo que pasó, porque si no, se iban a tener que quedar despiertos a cuidarnos cada quien una noche. Y no, no era una opción. Nadie iba a poder descansar.
cuando nos cayó la noche y nadie de los adultos sabía exactamente qué hacer. Cada uno de mis tíos, papás, durmieron en las habitaciones donde estuviéramos los pequeños, para cuidarnos, por supuesto. Y de esa noche les juro que jamás se me va a olvidar. Lo tengo tan fresco todo, como si me hubiera pasado apenas ayer. Ni siquiera nos habíamos dormido todavía. No era tan temprano, pero ¿cómo íbamos a dormir tranquilos? Y en medio del silencio del exterior y del interior, empezaron a sonar de repente unos aleteos pero pesados. Todos los niños comenzamos a gritar avisando a los mayores. Vi a mi padre pasar corriendo por el pasillo para reunirse con los demás, en tanto mi madre nos llevaba a la habitación de mis primos para estar todos los niños juntos. Ya todos mis primos sabían muy bien qué había pasado, y de hecho, si lo escuchan, por favor comenten, para que puedan respaldar esto que estoy contando. Lo que vivimos todos en esa casa hace ya bastantes años. Desde ahí escuchábamos cómo nuestros tíos, padres, mi abuelo incluso, estaban grite y grite, a la vez que unas carcajadas de mujer, de una voz ronca, se escuchaban por todo el terreno de la casa. De un momento a otro se escuchaban arriba, luego atrás, en la entrada de la casa, por los costados. Mi abuela, mis tías y mi madre nos intentaban consolar pidiéndonos que no nos preocupáramos, que nada malo nos iba a pasar, y que solo era una vecina, que no era nada malo. Sentí clarito cómo cambió todo el ambiente dentro de la casa cuando escuchamos que mi papá gritó, pronunciando el nombre de mi abuelo. Era claro que algo le había pasado a mi abuelo. Nunca había escuchado a mi padre gritar de esa manera, y ya no solo estábamos llorando los niños dentro de la casa, sino que allá afuera también habían empezado a disparar. Porque sí, mi abuelo, mis tíos, todos tenían armas guardadas en aquellos tiempos. No tardó mucho todo ese sonido de las balas volando, las risas de la señora, el pájaro o no sé qué era ya a este punto, que se iban alejando, como si la fueran ahuyentando o persiguiendo. Hacia el monte, era seguro. No había más que eso alrededor. Nadie dentro de la casa decía nada, ni mi madre, tías, mi abuelita menos, que estaba rezando y llorando. Y sentimos un alivio tremendo de verdad, cuando escuchamos que iban llegando. Eran sus voces. Apenas abrieron la puerta de una manera muy brusca. Todos salimos corriendo a recibirlos. Mis tíos venían ayudando a mi abuelo a sostenerse, cargándolo de los brazos en sus hombros. Fue mi primer acercamiento con una escena que tuviera mucha sangre, porque mi abuelito, en todo el pecho venía manchado de eso. Algo le había pasado. Como pudieron lo recostaron en la sala, lo comenzaron a limpiar de la herida, la cual no la vi. Nunca me ha gustado ver ese tipo de cosas. Lo curaban todo lo más rápido posible, y de esa manera evitaron que se siguiera desangrando. No estaba tan mal, decía una tía, pero debían atender eso rápido. Y en tanto seguían cuidando la casa por fuera, a nosotros nos mandaron a la habitación de nuevo acompañados por mi abuela. Solo los más pequeños se quedaron dormidos esa noche. No sé cómo le hicieron, la verdad. Los demás, ni siquiera pudimos pegar un ojo hasta que amaneció. En ese punto de la noche no pudimos escuchar nada de lo que pasó, pero entendimos que lo que anduviera fuera había atacado a mi abuelo. Y por el hecho de no conocer los detalles nos mantuvieron siempre a raya de saber lo que realmente había pasado. Hasta que crecimos lo suficiente y recién nos contaron lo que había pasado esa noche. Por eso es que puedo contárselos. En medio de los disparos de esa noche, la bruja, porque ya mis tías no lo negaban, sí era una bruja, quien aún estaba convertida en eso que escuchamos volando. Aprovechó un momento en el que mi abuelo se descuidó para abalanzarse sobre él. Hasta el día de hoy no soy capaz de recrear en mi mente el cómo nos lo contaba mi padre. Pero él, mi padre, quien fue el que nos contó esto, dijo que la señora, la bruja, lo iba tomando con las patas, lo levantaba, lo soltaba porque claro, no podía con su peso. Y más porque mi abuelo siempre fue alguien de complexión robusta, pero aún así le hizo mucho daño. Tanto mi abuela como mi abuelo habían fallecido cuando supimos esto. Recién entonces comprendí por qué esperaron tanto tiempo para apenas contárnoslo.
Y no era solo porque éramos muy pequeños y no querían asustarnos, porque yo creía eso, sino porque también mi abuelo tenía, pues, por así decirlo, un secreto que solo sus hijos sabían en aquel entonces. Cuando mi padre y mis tíos eran niños, mi abuelo tuvo un amorío extramatrimonial, un amante, vaya, aunque en realidad él y mi abuela jamás se casaron por la iglesia, solo vivían juntos. El tema es que le fue infiel hasta que mi abuela se enteró, y como lo amenazó con abandonarlo, solo por eso lo dejó de hacer, si no, ahí le seguía. Luego de eso, y tal vez para evitar quizás algún inconveniente con mi familia, la otra mujer se marchó de por ahí, y no volvió. Ahora, dicen que esa supuesta amante resultó ser una bruja. Y sí, suponen que era ella. Pero todavía hay más, otro rumor de la familia. Y es que dicen que la madre de don Rogelio también fue amante de mi abuelo, por lo que sospechan que aquel señor tal vez tenía que ver algo con nuestra familia. Al parecer la bruja creyó que así era, y se esperó todos esos años hasta que su madre falleciera para regresar a la ranchería, y así hacer todo lo que hizo. Pienso que, ya de grande sacando conclusiones, la bruja, que al parecer estaba muy despechada, quería causar sufrimiento a todo lo que tuviera que ver con mi abuelo. Primero se acercó a nosotros en esa ocasión que ya les conté, y gracias a Dios no nos logró hacer nada. Pero ya ven, don Rogelio, mi tío, si en verdad era un hijo no reconocido de mi abuelo, no la libró. Pero como les digo, solo son rumores. No sabemos muchas cosas a ciencia cierta, y no me gusta, sinceramente, andar de un rumor a otro. Pero es que tantas cosas encajaban en mi familia relacionado a eso, que ni siquiera me hubieran interesado más allá de saberlo y listo. Si no fuera por eso que nos pasó de niños. ¿Usted cree que todo esto esté relacionado? ¿O solo era un ser que se vio de repente molestado por allá en el monte? Y de ser así, ¿cómo se explica lo demás, lo del señor don Rogelio, que descanse en paz? Cuéntenos, le estaremos leyendo. Como así también usted puede leer como más relatos que se han publicado en la página de Lazarus Cripta, quien redactó esta experiencia que, por supuesto, sucedió. Les dejaremos el enlace de su página en el comentario fijado. Y por cierto, este viernes, 6 de enero, a partir de las 9 p.m. hora centro de México, regresamos con los directos aquí mismo, por esta plataforma, para seguir escuchando sus relatos narrados de su propia voz. Nos vemos por allá. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.